Jesús y la mujer samaritana, parte 3. La mujer había confesado su pecado al Señor y se había maravillado de que aquel hombre que nunca había visto conociera su vida. En Juan capítulo 4, versículo 19, la mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Un profeta para el samaritano era alguien enviado por Dios. En Juan capítulo 3, Nicodemo, como judío, reconoció que Jesús había sido enviado por Dios por las señales que él hacía. Juan capítulo 3, versículo 2. Ahora es la mujer la que reconoce que Jesús es un enviado de Dios, pero como profeta, porque conocía su vida. La mujer introduce en el diálogo que tiene con el Señor una de las causas por las cuales ambos pueblos, judíos y samaritanos, han estado enemistados. Dice en Juan capítulo 4, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La respuesta de Jesús es algo que nos concierne a todos, y debemos agradecer a Dios por ello, porque de no ser así, los que vivimos en esta parte del mundo no tendríamos la oportunidad de hacerlo. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero Jesús aquí también nos habla de otra verdad, de una realidad que está viviendo una gran parte de la humanidad. En el versículo 22 nos dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Los samaritanos creían estar adorando a Dios de la manera como lo estaban haciendo. Y Jesús le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. En pocas palabras, ustedes samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Y mucha gente hoy día sabemos muy poco acerca de aquel a quien adoramos. Aunque decimos ser creyentes en Jesús, nuestra adoración no va de acuerdo con aquel a quien Dios envió. Los creyentes en Jesús estamos tan divididos que nos hemos olvidado de la verdadera adoración, tal vez porque no le conocemos. Continúa la respuesta de Jesús: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Adoración y salvación están íntimamente ligadas. Habrá salvación si hay verdadera adoración. La salvación viene de los judíos, no proviene de ninguna otra fe, por muy buena forma de vida que traiga, porque Jesús es el león de la tribu de Judá, el Mesías que había de venir para salvar a todo el que creyera en él. En el versículo 23 y en el versículo 24, Jesús dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración a Dios, querido amigo, debe ser en espíritu y en verdad. Y para que sea en espíritu, debemos tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Dios lo da a los que le obedecen, según Hechos capítulo 5, versículo 32. Y esta obediencia es en las aguas del bautismo, tal y como lo enseña el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38, que ya hemos leído en lecciones anteriores. Solo el que tiene morando en su ser al Espíritu Santo puede comprender lo espiritual de la enseñanza de Dios. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Para que la adoración sea en verdad, debe ser guiada por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, según Juan 14, 17, y quien reveló toda la verdad, según Juan 16, 13. Y ahora la tenemos plasmada en la Escritura, en la Biblia. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús es el Mesías, el Salvador que había de venir.
Se lo dijo abiertamente a la mujer samaritana y nos lo dice a nosotros también. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Si tienes o quieres concretar un estudio personal, escribe al +58 412 126 1642. Con gusto le atenderé. Dios le bendiga.